Estados Generales, tipo de asambleas creadas en Francia durante la Edad Media, las cuales eran convocadas por el rey de una manera excepcional, con el objetivo de encontrar la solución a un problema político y financiero. A dichas asambleas acudían representantes de los tres estados, que eran los principales grupos que integraban al reino. Estos estados eran el clero, la nobleza y la burguesía urbana. Una vez reunidos, el rey pedía conocer la opinión de los representantes sobre el problema en cuestión, para a partir de ahí comenzar a idear una solución. O sea que, en pocas palabras, el rey los juntaba a todos para pedirles su consejo. Cabe mencionar también que estas asambleas eran poco comunes, tanto así que en 500 años solamente sesionaron poco más de 20 veces, siendo la última en el año de 1789, que fue cuando estalló la Revolución Francesa. Antes de eso, en el año 1614, la reina María de Médicis convocó a los tres estados para solucionar una crisis económica, la cual ella misma había provocado. Resulta que los consejeros de dicha monarca habían despilfarrado las reservas del reino, a tal punto que se tuvieron que crear nuevos impuestos para rescatar a Francia de su déficit. Sin embargo, esto no hizo más que complicar aún más las cosas, por lo que la reina mandó llamar a los tres estados generales para ver qué se podía hacer. Maniobra que quizás había podido resultar, si no fuera porque cada uno de los grupos tenían intereses distintos a los de los otros estados, y por eso sus soluciones nunca coincidieron tampoco. Así que la reina decidió clausurar la asamblea. Posteriormente, Luis XIII, el hijo de María, cumplió 16 años y asumió el trono. Sin embargo, esto no mejoró en nada las condiciones del reino, debido a que Luis XIII entregó el gobierno al cortesano Charles de Luynes, un hombre que carecía de la habilidad y del talento político necesarios para sacar adelante la situación. Más tarde, en 1621, Luynes murió, y en su lugar pues llegó el cardenal Armando Richelieu, un tipo que era un ferviente defensor de la monarquía absolutista. Richelieu era católico, y quizá por ello una de sus primeras resoluciones fue la de luchar contra los protestantes que había en Francia, reprimiéndolos en el año de 1625, cuando estos se rebelaron. Pero fíjate tú, cosa curiosa, a la par de que Richelieu combatía a los protestantes en Francia, este apoyaba a los de otros países. ¡Ah, cabrón! O sea, ¿cómo? Lo que escuchaste, Richelieu apoyaba a los protestantes de fuera y reprimía a los de casa, en un tono que quizás muchos podrían calificar como contradictorio o hasta demente. No obstante, este doble juego tenía una razón perfectamente racional, y es que Richelieu era lo que hoy en día podríamos calificar como maquiavélico. Durante la época en que Richelieu asumió el cargo de ministro, Francia enfrentaba una serie de problemas, además de la crisis económica que venía arrastrando desde los tiempos de María de Médicis. Por un lado, los protestantes, así como la rebelde nobleza provinciana, comprometían la situación interna. Por otro lado, la España de los Habsburgos se fortalecía, gracias a su imperio colonial, quedando como la principal potencia europea de inicios del siglo XVII, lo cual molestaba a Richelieu. Como buen nacionalista que era, Richelieu quería que Francia se convirtiera en un país fuerte y bien posicionado dentro de los demás países europeos. Sin embargo, esto no podía ocurrir con el protagonismo de España, así que Richelieu tuvo la idea de debilitarla. ¿Y cómo?, te preguntarás. Pues aliándose con los suecos, daneses y holandeses, alemanes y cuanto enemigo tuviera España, incluso con los protestantes de los Países Bajos y del Sacro Imperio. Y este fue el cardenal Richelieu, un hombre que se le hizo cansada a los Habsburgo, se madreó a los protestantes franceses y diezmó el poder de la nobleza provincial. Sin embargo, este personaje falleció en el año de 1642, siendo reemplazado por su discípulo, el cardenal Mazarino. Al año siguiente, Luis XIII también se murió, heredando el trono a su hijo, Luis XIV. Pero como el chamaco solamente tenía 5 años de edad, pues la que asumió la regencia fue su madre, Ana de Austria. Al igual que su maestro, Mazarino se preocupó por mejorar la situación internacional de Francia, y prueba de ello es que finalizó la Guerra de los 30 años, conflicto que había iniciado con Richelieu, y que involucró a Francia, España, Suecia y al Sacro Imperio. Al final el Sacro Imperio se rindió, y Francia recibió la región de Alsacia. No obstante, España quiso seguirle con la guerra. Y esto le trajo una fuerte oposición a Mazarino, porque pues la guerra cuesta, y cuesta mucho. Así que para costeársela el ministro Mazarino recurrió a la creación de nuevos impuestos, y la gente pues obviamente le dijo, no mames güey, y se rebeló. Entonces la nobleza que había sido afectada por Richelieu
vio la oportunidad de recuperar sus privilegios y se unió a la rebelión. Sin embargo, al final Mazarino consiguió sofocarla, y la nobleza perdió muchos más privilegios de los que ya le habían quitado. En cuanto al conflicto con España, Francia también salió victoriosa, y España se vio obligada a ceder los territorios del Rochdon, así como parte de los Países Bajos. Al cabo de 3 años, Mazarino murió, pero en esta ocasión no se le designó ningún sucesor, pues Luis XIV, quien ya tenía la edad suficiente para asumir el trono, se dispuso a gobernar de una manera directa, conforme a un riguroso absolutismo. Ok, sí tuvo varios ministros, pero ninguno delegó tanta responsabilidad como lo había hecho su padre con Mazarino y Richelieu. Aunque bueno, esto no significa que fuera contrario a las ideas de estos. De hecho, el tipo tenía las mismas ideas expansionistas, y soñaba con convertir a Francia en una superpotencia, por encima de Inglaterra y de España. Para ello este cuate, pues en primer lugar postuló la teoría de fronteras naturales, la cual establecía que los límites de Francia quedaban establecidos por determinados accidentes geográficos, véase los Alpes, véase el Mediterráneo, los Pirineos, el Atlántico, el Rin, en fin, los límites de la antigua Galia. Y esta política exterior, pues naturalmente le trajo numerosos enfrentamientos con otras naciones europeas. Primeramente estuvo la Guerra de Devolución. Aquí Luis XIV reclamó la herencia de su esposa, María Teresa, quien también era hija de Felipe IV, de España. Pero no vas a creer tú que la pidió por las buenas. No, el cabrón dijo, oye, pues tengo un ejército, me queda aquí cerca, además de la herencia de mi mujer, pues que chinguen a su madre todos, pues ¿para qué pido permiso? Y entonces Luis invadió las zonas fronterizas de Flandes y el Franco Condado, en 1667. No obstante, el resto de los países europeos pues no vieron con buenos ojos esta movida, así que fueron y le pusieron un estate quieto a Francia, que aceptó retirarse del Franco Condado. Aunque bueno, no se fue con las manos vacías, ya que sí recibió parte de la región de Flandes, incluyendo las ciudades de Charleroi, Tournai y Lille. Pero Luis no se quedó conforme, y poco después sus ejércitos ocuparon la ciudad de Lorena y la ciudad de Ámsterdam, en la actual Holanda. Y otra vez, los vecinos de Francia fueron a tratar de aplacarla. Sin embargo, en esta ocasión, pues no lo consiguieron, y los franceses pudieron llegar hasta los Países Bajos, y nuevamente penetraron en el Franco Condado. No fue sino hasta que el Parlamento inglés forzó la entrada de su país a la lucha que Luis comenzó a bajarle las revoluciones a su proyecto, y eventualmente el rey accedió a llegar a un acuerdo, el de Nimega, acuerdo que pues perjudicó seriamente a España, ya que debió entregar el Franco Condado, junto con 12 ciudades de Flandes. Aunque esto tampoco dejaría conforme al monarca, y al poco tiempo ocupó el poblado de Estrasburgo, lo que eventualmente desencadenaría la guerra contra la Liga de Habsburgo, junto con la intolerancia religiosa del Rey Sol. Luis XIV era un absolutista, y trasladó parte de ese absolutismo a la religión, declarando herejes a los que no eran católicos, y revocando el edicto de Nantes. Hubo un decreto acordado a finales del siglo XVI y que autorizaba la libertad de conciencia, a la vez que permitía la libertad de cultos en ciertas regiones del país. Esto con el fin de terminar con las guerras de religión que hubo en dicha centuria. Sin embargo, Luis se pasó todo esto por el arco del triunfo y lo quitó, haciendo que muchos protestantes salieran corriendo al extranjero. Entonces, con la invasión de Estrasburgo y la intolerancia religiosa de Luis, el resto de los europeos, incluido el Papa, conformaron la Liga de Habsburgo, que se enfrentó a Francia cuando Luis ocupó el Palatinado en 1688. De manera casi simultánea, el Parlamento inglés destituyó a Jacobo II y entregó el trono al estadúder holandés Guillermo III, quien se convirtió en Guillermo de Inglaterra, y llevó la guerra a los apacibles bosques de Norteamérica, donde los colonos ingleses y franceses se mataron como resultado de lo que hacían sus reyes en Europa. Al final ni Francia pudo con la Liga, ni la Liga pudo con Francia, y Luis negoció la paz en el año del 1697. Pero de nuevo, fiel a su costumbre, el monarca francés se fue a meter en otro conflicto, en el año 1702, la Guerra de Sucesión Española. Carlos II, el enfermizo rey de España, y a quien todos llamaban el hechizado, murió sin dejar descendientes, y Luis entonces postuló a su nieto Felipe como posible sucesor, cosa que todo el mundo aceptó, eso sí. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que el asunto no tendría mayor inconveniente, a nuestro amigo Luis se le ocurrió también nombrar a su nieto como su heredero, lo que automáticamente significaba que, al morir él,
su nieto se convertiría en el rey de España y de Francia, lo que a su vez lo volvería el monarca más poderoso desde Carlos V. Inglaterra, alarmada junto con otras naciones europeas, se alzaron contra Francia, con el fin de evitar dicha transmisión. Al mismo tiempo, España fue invadida por las tropas del archiduque Carlos de Habsburgo, quien también pretendía el trono de dicho país. Entonces Francia debió dividir su ejército en dos. Una parte la envió a España y la otra la dejó para enfrentarse a los ingleses. Al final las armas francesas pudieron triunfar en ambos frentes, y Luis vio condiciones para imponer su resolución. Inglaterra y compañía solamente no iban a quedarse de brazos cruzados. No obstante, decidieron cambiar de opinión cuando el emperador del Sacro Imperio, Leopoldo, se murió, y Carlos de Habsburgo heredó su trono. Si Carlos se quedaba con España y aparte recibía el Sacro Imperio, el cabrón también se convertía en el líder de una superpotencia, que era lo que pretendían evitar en primer lugar. Al mismo tiempo, Luis XIV tuvo un bisnieto, el cual eliminaba a Felipe como posible sucesor del rey de Francia. Así que, pues, problema resuelto. Felipe se quedó en España y todos contentos. Y con el ascenso de Felipe V de España, se iniciaba una nueva dinastía en el país ibérico, la de los Borbón, que gracias al apoyo de Luis XIV se convirtió en la más poderosa del continente. No obstante, tras todo este éxito político y militar en la vida de Luis XIV, en verdad había una impopularidad, la cual hizo que sus súbditos festejaran su muerte en el año de 1715. Y es que para costarse las guerras, Luis debió recurrir constantemente al aumento de impuestos, lo que en combinación con las pestes y las hambrunas, diezmó considerablemente la calidad de vida de los franceses. Bueno, de la gran mayoría, ya que la fastuosa corte que vivía en Versalles pues estaba en la opulencia, lo cual producía envidia y resentimiento hacia la nobleza. Resentimiento que se acentuó aún más durante la regencia del duque de Orleans, quien dictó medidas que beneficiaban a la derrochadora e improductiva nobleza. Posteriormente, en 1743, Luis XV, el nieto de Luis XIV, decidió asumir el gobierno, o cuando menos en el papel, ya que con frecuencia delegó sus responsabilidades. Pero no en ministros, sino en sus amantes, Madame de Pompadour y Madame du Barry, quienes fueron las que en realidad gobernaron el país durante los tiempos de Luis XV. Posteriormente vino Luis XVI, y la situación del reino era igual o peor que en los años anteriores, debido a una importante caída en los predios agropecuarios. Intentando solucionar el problema, Luis incluyó en su gabinete al fisiócrata Robert Tudor, quien presentó medidas económicas destinadas a sacar al país del atolladero. Estas medidas consistían en la liberación del comercio de cereales, la imposición de gravámenes a tierras que estaban eximidas de impuestos y la reducción de gastos de la corte, que fue lo que al final le dio el traste a estas medidas, porque pues ya parecía que la nobleza iba a querer perder. Pues no. Entonces Turgot renunció a su cargo, y vino Necker, un banquero que alivió la situación financiera mediante préstamos del exterior. Sin embargo, luego vino una guerra y la situación de Francia de vuelta valió madre. Necker entonces intentó nuevas reformas para poder rescatar las finanzas, pero se las cepillaron también, así que pues también tuvo que renunciar a su cargo, en el 1781. Abrumado por la crisis económica y el malestar social que estas producían en las capas medias e inferiores de la población, Luis XVI decidió convocar a los Estados Generales para analizar y resolver la problemática. Y como en 1614 se reunieron el clero, la nobleza y la burguesía. Cabe destacar que del total de diputados, la mitad pertenecían al tercer estado. Entre estos había comerciantes, fabricantes y profesionales, todos ellos adictos a las ideas de la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? Pues un movimiento cultural e intelectual de mediados del siglo XVIII, según el cual se debía combatir la ignorancia y la superstición, así como la tiranía, mediante el conocimiento, ello con el fin de crear un mundo mejor. Y como el objetivo de la Ilustración era mejorar la vida de los hombres, los diputados del tercer estado incluyeron entre sus exigencias la creación de nada más y nada menos que de una constitución, la cual debía asegurar la libertad individual y definir los derechos del rey y del país, a fin de terminar con el absolutismo y la arbitrariedad. El tercer estado buscaba además que hicieran reuniones periódicas de los estados para proponer leyes y fijar impuestos. Ahora, si te das cuenta, esta era una propuesta bastante revolucionaria para ese momento. Digo, pues una constitución que quita el absolutismo, cuando precisamente lo que impera es el absolutismo, y por lo mismo, el rey la excluyó de la asamblea, argumentando que estaban ahí para restablecer las finanzas del reino, no para hablar de cuestiones políticas.
Sin embargo, a pesar de ser rechazadas por el rey, estas ideas fueron ampliamente conocidas y aceptadas, debido a la amplia labor de difusión que hizo el tercer estado, previo a la inauguración de la asamblea. Pero este no fue el único inconveniente con el cual se encontró el tercer estado, pues a poco de haber iniciado las sesiones, surgió la interrogante de cómo se contarían los votos, si por estado o por diputado. Si se votaba por estado, el tercero tenía las de perder, ya que el clero y la nobleza formaban dos. Si por el contrario se hacía por diputado, los papeles se invertían, porque el tercer estado contaba con la mitad del total de diputados. Sabiendo esto, los diputados del primero y del segundo estado se manifestaron a favor de la primera opción, y los diputados del tercero pues protestaron, y ahí se aventaron un mes intentando llegar a un acuerdo, el cual pues nunca llegó. Entonces el tercer estado respondió creando una asamblea secundaria, la nacional, que estaba integrada por ellos, así como por miembros de la nobleza y del bajo clero, los cuales simpatizaban con sus ideas. Al rey pues no le hizo nada de gracia esta maniobra, como cabría esperar. No obstante, los miembros de esta se rehusaron a disolverla, y Luis XVI recurrió a la Guardia Real para impedir que sesionaran. Mas las intenciones del rey fueron descubiertas, y el chisme rápidamente se regó por París. Los pobres, estrangulados por el hambre y exaltados por oradores contrarios al absolutismo, se armaron con lo que pudieron, y se encaminaron a la prisión estatal de la Bastilla, la cual asaltaron y tomaron el 14 de julio de 1789, siendo el primer acto de fuerza contra la monarquía, así como el detonante de la siempre imitada y jamás igualada Revolución Francesa. Mi nombre es Ayay López y les deseo una buena tarde.